Muy bien, bueno, buenos días. Vamos a trabajar un tema interesante, pero no sin antes quisiera agradecer a la Facultad Interamericana de Litigación, muy especialmente a la doctora Adriana Arroyo, al doctor Rubén Pacheco Inclán, que tuve la oportunidad de conocerlos hace un mes que estuvieron acá en Ciudad Juárez haciendo unos trabajos muy interesantes de capacitación con mis compañeros de la Fiscalía General del Estado acá de Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y agradezco, bueno, pues esta oportunidad de participar en este ciclo de conferencias denominado El Derecho en Prevención y Protección a la Mujer como pilar fundamental en la familia y la sociedad. Es muy interesante el poder participar en este tipo de trabajos, porque bueno, pues yo vengo a compartir desde la otra parte, ¿verdad? La parte operativa dentro de la investigación criminal, dado como ya lo mencionó la doctora, pues pertenezco a la Fiscalía General del Estado por parte en el área de la Agencia Estatal de Investigación. Y bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar uno de los casos que yo siempre comparto y que yo lo he dicho siempre, es uno de los casos que mayormente me ha inclusive, lo he catalogado yo, me ha marcado de por vida porque me generó también a la vez mucho aprendizaje esta investigación que voy a compartir, que es el caso del arroyo El Navajo. Y es importante hablar de este tema porque hace poco estaba con unos compañeros de la Policía Municipal dándoles una capacitación sobre primer respondiente con perspectiva de género y fui uno de los últimos ponentes en trabajar con ellos y me decían, es que otra vez van a hablar de perspectiva de género, pero aquí lo interesante de al culminar el tema y que lo pudieron evidenciar el personal del Instituto Municipal de la Mujer acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue la importancia que no únicamente el hablar de la perspectiva de género como conceptos en los cuales siempre abarcamos que se trata de una metodología, ¿verdad? De esa metodología para entender la problemática que se generó, los factores, es decir, hablarlo de una manera teórica muy general creo que no les sirvió de mucho a los compañeros, el haberlo expuesto con casos reales, en lo práctico, realmente entender realmente que esa metodología que debemos de utilizar dentro de la perspectiva de género, pues está basada en conocer sobre todo esa parte que lo he mencionado, esa base medular dentro de la investigación criminal que parte a través de la victimología. Entonces, el trabajo que voy a compartir esta mañana con ustedes eh, parte precisamente de esta parte práctica, en la parte práctica en un caso real, que es el caso del arroyo El Navajo, tomando como antecedente, ¿verdad? Pues obviamente toda la problemática que ha generado, o sea, que siempre se ha generado y que a Ciudad Juárez lo ha puesto en el ojo del huracán, podemos mencionarlo así, por los casos de jóvenes desaparecidas. Y bueno, voy a compartir la presentación que tengo para ustedes en esta participación. Este es el caso del arroyo de Navajo. Bueno, el título que denominé para este trabajo es La victimología dentro de la investigación criminal en casos de mujeres desaparecidas aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy en día, pues solamente hablar de género resulta fundamental en la importancia por su impacto.
en el desarrollo de hombres y mujeres, en la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. Eso tenemos que comprenderlo, entender la importancia que tiene la dignidad humana. Nuestra historia, pues, siempre nos ha dado diferentes muestras de discriminación, especialmente en mujeres. Y el caso en particular que en este tipo de trabajo siempre se comparte, pues es el caso de Campo Algodonero, ¿verdad? Es el principal referente que nos permite a nosotros dentro de la investigación criminal, como operadores de justicia del sistema penal, poner muchísima atención, ¿verdad? A la realmente a estas recomendaciones que nos emitió este caso del campo algodonero y en el cual pues es muy clara la sentencia, ¿verdad? Nos ordenó estandarizar, homologar y mejorar las prácticas de investigación, sobre todo en estos casos de homicidios, de violación y desaparición de mujeres por razones de género. Entonces, de ahí parte este trabajo de investigación, el cual voy a compartir con ustedes, que es el caso del Arroyo del Navajo. Eh, Quiero iniciar con esta diapositiva porque quiero reconocer el trabajo, siempre he reconocido el trabajo de mis compañeras antropólogas forenses. En este caso no se encuentra Roxana Enríquez, en esta foto, y no he podido encontrar una fotografía con ella en este caso. En otros trabajos sí, pero aquí quiero presumir a Mariel y a Lili Dorantes, que andan por ahí en algunas fiscalías de la República llevando a cabo estos tipos de trabajos de investigación. Un excelente trabajo el que desarrollaron estas compañeras con nosotros acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que por ahí andan en distintos puntos de la República. A lo mejor por ahí alguien las va a reconocer. Quiero iniciar esta parte del desarrollo del trabajo, eh, citando a Roberto Hernández Sampieri, el cual, cuando nos habla sobre la metodología de la investigación y eso que estamos hablando de investigación social, de problemas sociales, no tanto dentro de la investigación criminal, pero sí se me hace interesante citarlo porque cuando él habla de la investigación, cuando tenemos que realizar una investigación, él nos dice muy acertadamente que una investigación debe adelantar al investigador. Dice que debe ser novedosa, que debe de servir para la elaboración de teorías y para la resolución de problemas. Hablar del caso de jóvenes desaparecidas aquí en Ciudad Juárez, pues para mí en lo personal representaba un problema social grave, al igual que otros compañeros que colaboraron en este trabajo de investigación. Entonces, es cierto, ninguna investigación se va a poder resolver si nosotros realmente no buscamos la solución al problema. Si yo de esa parte estoy completamente convencido. Para que una investigación pueda ser exitosa, nos debe de gustar, nos debe de apasionar. Debemos de buscar las respuestas a ese problema que estamos nosotros investigando. Y hablar del caso del Arroyo del Navajo, pues como se lo vuelvo a mencionar, es un caso que a muchos de nosotros nos marcó porque aparte nos permitió generar muchísimo aprendizaje. Un aprendizaje que el día de hoy podemos compartir y que ojalá y algunos de los trabajos que desarrollamos en este caso en particular puedan servir de referente para algunos de ustedes eh, que están ahora en este día participando en estas ponencias. Para que puedan ubicarse, quien no ha estado en Ciudad Juárez, Chihuahua, esta es una imagen satelital. Aquí, como pueden ver en la imagen, pues toda esta parte que tenemos aquí bordeada, todo esto es Ciudad Juárez, Chihuahua. Toda esta parte de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aquí estamos ubicando lo que es la zona centro. Déjenme ver si la puedo aquí puntear. Sí, aquí está, miren. Como pueden ver, aquí estamos en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, Conforme va a ir avanzando el puntero, nos ubicamos acá el lugar donde encontramos a todas las jóvenes desaparecidas, que esto es Prajesque Guerrero. Aquí es importante señalar que estamos aquí en la pura frontera.
esto es ya Estados Unidos de América. Estamos aquí en lo que es El Paso eh, y Faven, Tornillo, que es la parte colindante aquí. Entonces, esta parte norte es lo que ubicamos ya como Estados Unidos de Norteamérica, y acá esta parte pues es nuestro país. Aquí es México y pues toda esta parte es Ciudad Juárez, Chihuahua. Los pongo dentro de este contexto para que puedan entender cómo desarrollamos este trabajo de investigación y puedan ubicarse en el lugar de los hechos. Bien, ¿qué fue lo que pasó en esta investigación? Como bien lo menciona eh, Roberto Hernández Sampieri, cuando habla de la resolución de este tipo de investigaciones. Aquí debemos de mencionar que en el 2011 el antecedente que tenemos, hay que recordarlo, era cuando Ciudad Juárez estaba considerada aún la ciudad más violenta del mundo. Era cuando estábamos en la plena guerra del narcotráfico que había emprendido el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y en el cual pues Ciudad Juárez fue una de las ciudades más afectadas dentro de la guerra que se inició en aquel tiempo hacia el narcotráfico, y que obviamente vino a generar muchísimos problemas, muchísimos problemas. El año 2011 fue uno de los años donde hubo mayor incremento de jóvenes desaparecidas y donde existía un problema gravísimo en relación a los casos de jóvenes desaparecidas. Y obviamente había una exigencia tremenda por parte de las madres de familia de todas estas jovencitas que se encontraban desaparecidas. Y pues era un tiempo muy, muy complicado, era un tiempo muy difícil en el 2011 porque la unidad de personas ausentes o extraviadas en la cual me encontraba en ese tiempo, salíamos un día cotidianamente a atender carpetas de investigación, eh, pues ya que estaban ahí rezagadas. Por ejemplo, el día de hoy, por mencionarlo así, el día de hoy salía yo dentro de la agenda de investigación para ir a atender un caso de una joven desaparecida del 2008, del 2009. Cuando iban durante el trayecto, pues me hablaban del radiooperador para mencionarme que en ese momento pues ya había lo que coloquialmente conocemos en el argot policíaco como un levantón o una privación de la libertad hacia una persona. Estando en el lugar de ese levantón, recabando la información, a la par, volvían a hablar para decirnos que se había activado un protocolo algo, es decir, que ya teníamos el caso de una jovencita desaparecida y había que trasladarnos al norponiente de la ciudad. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Realmente no podíamos investigar, realmente no podíamos investigar porque ya lo que iba a investigar para la carpeta de rezago, pues ya se quedaba ahí a un lado. Lo que tenía para la privación de la libertad ya también se quedaba a un lado porque tenía que atender el protocolo ALBA y al último pues ya el tiempo era muy reducido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Un grupo de compañeros y un servidor hicimos la propuesta de crear dos unidades de investigación. Es decir, que nosotros cuatro únicamente atendiéramos eh, 28 carpetas de investigación que nosotros clasificamos como de alto impacto. Es decir, derivado de los trabajos ya realizados, hicimos esa clasificación en base a ciertas características de las jovencitas, al modus operandi que habíamos identificado. Y es entonces que nos dimos a la tarea de nada más trabajar 14 carpetas de investigación mi compañera Carol y 14 carpetas de investigación mi compañero Andrés y mi compañero Eduardo Alemán, que en paz descanse, ya falleció, compañero. Y es entonces que empezamos a desarrollar este plan de trabajo y únicamente nos dimos a la tarea de llevar a cabo estos trabajos de investigación en estas 28 carpetas de investigación. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, lo primero fue
un reto difícil, ¿eh? Un reto difícil la primera parte. Aquí es importantísimo, ¿verdad? Lo que nos habla la victimología, entendiéndose como eh, el estudio de la víctima, nos lo dice así, el estudio de la víctima en sus tres etapas, ¿verdad? La primera como víctima directa del delito y la segunda como víctima por parte de los operadores de justicia, ¿verdad? Es importantísimo aquí lo que voy a mencionar, porque el primer reto que tuvimos fue el poder generar la confianza con las madres de jóvenes desaparecidas. Entonces, eso no fue nada fácil. No fue nada fácil porque imagínense llegar el primer día a presentarnos con las mamás de estas jóvenes desaparecidas y llegar, buenos días señora, mire, soy Adán Herrera y Carol Rodríguez. Somos los agentes que vamos a traer a cargo la investigación de su hija. Había mucho enojo por parte de muchas mamás de estas jovencitas. Eh, Cosas que nos dijeron, por ejemplo, hasta ahora vienen o ustedes no han investigado nada, toda la investigación la hemos llevado nosotros. Un rechazo, o sea, había incredibilidad, no había confianza hacia nosotros y era entendible. Lo vuelvo a mencionar, estábamos viendo la peor etapa de violencia aquí en Ciudad Juárez, donde pues, también la policía no tenía esa credibilidad. Fue difícil, sí, sí fue muy difícil. Y lo peor que pudiéramos haber hecho en ese momento era haber dicho: Pues, quédese ahí, señora. Si no cree en nosotros, pues ahí quédese". Y no, la verdad, lo puedo decir abiertamente porque sé que si alguna de las mamás estuviera viendo en este momento mi participación, diría efectivamente el trato que le dimos en esa ocasión. Un trato humano, que esa es la parte importante que quiero destacar y que quiero señalar en este trabajo de investigación. En el momento en que pues, empecemos a trabajar más humanamente en los trabajos de investigación, sobre todo en este tipo de casos, vamos a tener muchos avances, porque a final de cuentas quien nos va a proporcionar toda la información, o gran parte de la información de lo que estamos investigando, pues son los familiares de las víctimas. Entiéndase dentro de la victimología que nos señala por ahí que no únicamente es la víctima en la que recae el delito, sino también los familiares y la gente que rodea a la víctima. Entonces, el momento en que nosotros comencemos a trabajar de una manera más sensible y más humana en estos casos de investigación, vamos a tener muchos más resultados. Y así fue, ¿verdad? La verdad, porque les comparto que comenzábamos a trabajar estos casos eh, a media calle, después empezamos ya en la puerta de la casa, después empezamos en la sala, ya cuando acordábamos estábamos en el comedor, platicando con las mamás de todas estas jovencitas, proporcionándonos toda la información, bien importante, yo lo comparto con mis compañeros investigadores, cuando estemos en este tipo de casos, no podemos ir con el tiempo reducido, no podemos ir con el tiempo contado de que tengo una hora para desarrollar esta entrevista. No, esto es entrevista libre, señores. Tenemos que dejar que las personas hablen, que nos digan, porque esto nos permite elaborar algo que conocemos como perfilación victimal. Es decir, conocer realmente todos los contextos de la víctima para generar esa perfilación victimal y poder desarrollar nuestras hipótesis. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Una vez que tuvimos nuestra primer mesa de trabajo, mis compañeros y un servidor, eh, a ver qué resultados obtuviste, qué resultados obtuviste. Pues coincidimos los cuatro en un dato interesante, que varias de las víctimas habían sido vistas en algunos lugares del Valle de Juárez. Por eso quise poner primeramente la imagen satelital de Ciudad Juárez y el valle para que se pudieran ubicar y entender el contexto de los hechos. Pues aquí obviamente que nosotros vimos de entrada un primer avance. Miramos ese primer avance porque dijimos, a ver, vamos a sacar esa correlación de variables. Y encontramos, bueno, pues que la víctima uno, que aún está sin localizar,
edad 15 años, su fecha de desaparición el 13 de julio. La información es que se le había visto trabajando en bares del Valle de Juárez. La segunda víctima, también aún sin localizar, también del 2008. La información es que se le observó con un sujeto en el Sausal, al parecer que tomaron rumbo a la carretera a Guadalupe. Y aquí estamos viendo los tiempos, mire. Aquí estamos viendo esos tiempos, que es lo que nos permitió generar, pues hasta cierto punto, la hipótesis, ¿verdad? Esa probabilidad de que las encontramos en el Valle de Juárez. El tercer caso, que sí es una víctima que se encontró en el Arroyo del Navajo, 17 años, su fecha de desaparición el 31 de enero del 2009. Información, se había recibido una llamada anónima a la cual la reportan que la habían pasado por el poblado de Porfirio Parra, Caseta, para internarla al Paso, Texas, que se relaciona con el caso número 4, que también sí fue encontrada en este Arroyo del Navajo. A un mes de diferencia de su desaparición, también se le observó en este mismo lugar, ahí en Caseta. La víctima 5, que aún está sin localizar, su fecha de desaparición fue el 16 de marzo del 2011, pero también, como pueden observar, también se le observó en el Valle de Juárez, no especifica en el lugar. Lo mismo pasó con la víctima 6, 18 años, a un mes de diferencia, miren, en abril del 2011, también igual observaron un poblado del Valle de Juárez. Y lo mismo pasó con la víctima número 7, también la edad, miren, 16 años, y la fecha de desaparición el 1 de junio, también del 2011, de igual forma que la habían observado en Prajesque, Guerrero, que son lugares en el Valle de Juárez. Entonces, haber realizado esta correlación de variables en estos casos, pues obviamente a nosotros nos permitió generar un avance muy interesante y generar esa formulación de hipótesis, ¿verdad? Esa probabilidad de que encontráramos a las víctimas desaparecidas en algún poblado del Valle de Juárez. Hasta este momento, pues sabíamos que estábamos avanzando bien. En ese momento, entendimos que el camino que habíamos agarrado era el correcto. Entendimos que el haber desarrollado este trabajo de esta forma, este plan de trabajo de esta forma, nos iba a llevar por buen camino, porque a muy poco tiempo pues pudimos establecer esta correlación de variables que nos permitió entender que si lo que investigábamos de Karina era lo mismo que íbamos a encontrar con Patricia, era lo mismo que íbamos a encontrar con Yesenia, es decir, podemos encontrar en base a esa correlación de variables eh, esa, esos elementos que nos permitían generar esa hipótesis. Es entonces que le hablo a la doctora Roxana Enríquez Farías, que anda por allá en México, en Querétaro, eh, trabajando bastante en este tipo de casos. Respetos para la doctora Roxana Enríquez si llega a ver esta presentación. Le hablo eh, a Roxana y le digo, oye, Eli, échate un clavado, échate un clavado y busca cuántos casos tenemos similares a lo que estamos investigando. Rapidísimo ya se metió en sus bases de datos y encontró y me dice, el comandante dice, tenemos 3 casos. Dice, hay uno en el 2008, que es en el Arroyo de las Bandejas, que es un arroyo paralelo al Navajo. Dice, tenemos otro también en el 2008 localizado en el pueblo de San Agustín y otro en el 2011 localizado en Las Placitas. Mismas características, también jóvenes desaparecidas, es decir, cumplían exactamente, estaban dentro de este cuadro de víctimas que nosotros habíamos identificado para trabajar. Entonces, esto reforzaba mucho la hipótesis que nosotros estábamos llevando a cabo en ese momento. Pero pues obviamente también era un momento de frustración porque hablar de Ciudad Juárez hacia el Valle de Juárez y los lugares donde se habían encontrado estas víctimas, pues eran bastante distanciados. Es decir, aquí como pueden ver en la zona roja, esta parte roja, esto es en la zona centro de Ciudad Juárez, que es el lugar donde desaparecían todas estas jovencitas. Y todo el recorrido que se realizaba hasta el punto número 3, estamos hablando de más de una hora en transporte en camión, en vehículo pues una hora en promedio.
Pero obviamente, pues las condiciones que se encuentran en este lugar, pues no crean que es así como que muy bonito que digamos. Estamos hablando que toda esta parte es desierto, toda esta parte es desierto. Entonces, hasta ese momento era frustrante para nosotros porque no teníamos realmente un punto de partida donde poder iniciar los trabajos de recorrido o por lo menos de búsqueda en estos lugares. Hasta ese momento era frustrante, pero durante el proceso de esta investigación pudimos desarrollar 3 líneas de investigación. La primera, pues, que era esta, rastreos sistemáticos en el poblado del Valle de Juárez para buscar las víctimas con vida. La vinculación de sospechosos en su participación como captores de víctimas desaparecidas y la ubicación geográfica de posibles lugares en el Valle de Juárez para la localización de víctimas probablemente privadas de la vida. Estas fueron las 3 líneas de investigación que pudimos desarrollar una vez que desarrollamos este plan de trabajo. Y bueno, les platico rápido en qué consistió la primera línea de investigación, que fue, de acuerdo a datos recabados, nos señalaban de que en ciertos domicilios de este poblado de San Agustín había víctimas en cautiverio. Después de tener órdenes de cateo, llevamos a cabo estos trabajos y pues no se encontró absolutamente nada en estos lugares. No encontramos nada ningún tipo de indicio o evidencia que nos llevara a que este lugar estaban siendo utilizados para tener a estas jóvenes. Fue una línea de investigación pues que quedó descartada, pero a la par tuvimos una segunda línea de investigación muy interesante, que fue la vinculación de 2 sujetos en la desaparición de víctimas en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, que son estos sujetos que ven en la pantalla. El primero de ellos ya está sentenciado a más de, creo que 600 años, no me acuerdo cuánto le dieron bastantes años ya a Manuel Vital Anguiano por su participación. Les describo cómo era Manuel Vital Anguiano, por eso les digo que tan importante los trabajos de investigación, sobre todo en entrevista con víctimas, con las mamás de las víctimas y, y testigos. Es muy importante, es muy importante porque eso nos permitió ubicar a este sujeto. Manuel Vital Anguiano era un sujeto que desde los años 90 se dedicaba a la venta de algunos productos como paquetines, galletitas, burritos, al exterior, ahí exactamente en la puerta de una estación de policía. En aquel tiempo, bueno, pues él le tocó pasar por lo que era la cárcel de Piedra, Distrito Delicias y ahora Distrito Delicias. Pues era un sujeto que sabía perfectamente, supo perfectamente camuflarse durante todo ese tiempo y generar esa amistad, generar esa confianza, inclusive con mismos policías. Ese lugar era un lugar estratégico para él. Ahorita lo van a ver por qué. Ahí donde él se paraba a vender esos productos. El segundo sujeto, que no fue sentenciado, bueno, pues es vecino de Manuel Vital Anguiano, a una cuadra prácticamente. Este tipo siempre se dedicó a ser guardia de seguridad en antros y discotecas que fueron señalados en algún momento como lugares donde prostituían a estas jovencitas y también dedicado al narcomenudeo. Entonces, dos tipos que pues, la relación que tenían pues no era únicamente de vecinos, realmente pudimos encontrar más elementos en la relación que ellos tenían. Bien, este es el mapa criminal de cómo interactuaban estos sujetos. Y el primer caso, eh, déjenme lo pongo todo completo para que podamos entender la criminodinámica en este lugar. Ah, ahí está. Eh, a Manuel Italanguiano, en el primer caso, fíjense bien, en el primer caso que nosotros tenemos conocimiento que está relacionado en un caso de una joven desaparecida, tiene que ver con el número 3, con el caso número 3 de una jovencita que un día ya no regresó a su casa. Al estar realizando las entrevistas, la mamá nos señala que con quien tuvo el último contacto fue con Don Meni, así lo menciona, ese tuvo contacto con Don Meni
Dice, pero mi hija ya no quiso regresar a trabajar con él, dice, porque le encontró unas pastillas y mucha pornografía, y a mi hija le dio miedo y ya no quiso regresar, pero don Benny le estuvo insistiendo en que regresara. Ese es el primer momento en el cual yo tengo conocimiento de Manny en el caso de una joven desaparecida, que en ese tiempo, estoy hablando de del 2010, junio del 2010, todavía no lo relacionaba yo con estos otros casos, hasta estos trabajos de investigación, sino que cuando estamos trabajando estos casos, es entonces que nos damos cuenta que en el caso número 4, en el caso número 4, en el 2011, estaban unos compañeros por ahí platicando que traían un protocolo a una jovencita desaparecida, y alcanzo a escuchar a uno de ellos, César, que dice, es que el que están señalando dicen que es un viejo gordo, dice que se llama Don Benny, allá afuera de la cárcel de Piedra. En ese momento yo digo, hey, a ver, espérame, ¿cómo que Don Benny? Dice, sí, dice, le digo, ¿sabes que nosotros ya lo tenemos en otro caso? Ya lo tenemos en otro caso, y es donde empezamos a generar esa conexión con Manuel Vital Anguiano y ponemos mayor atención a Manuel Vital Anguiano. Lo interesante de esta investigación en relación a Don Menny es que el primer antecedente, una vez que nosotros ya lo ubicamos como un posible sospechoso en la desaparición de jóvenes desaparecidas, es desde 1995. Es decir, en los primeros casos de jóvenes desaparecidas aquí en Ciudad Juárez. En ese primer caso a Don Meni ya se le había relacionado con un caso de una joven desaparecida, y la última información que se proporciona es que con la última persona que vieron a Don Meni, a esta joven desaparecida, fue precisamente con Don Meni. Don Meni es citado a la Fiscalía de Homicidios de Mujeres. Su versión es que él nunca, que sí la vio, pero que no sabe nada y queda libre. Así quedó. Entonces, fíjense, desde el 1995 hasta el 2011 que comenzamos a trabajar en este plan de trabajo, es que nosotros lo logramos identificar en casos de jóvenes desaparecidas. El tercer caso, el segundo caso, es en el 2008, es cuando estamos armando todo el trabajo de investigación hacia Don Meni. El segundo caso también, en el cual se implica a Don Meni. La última versión que da la víctima a su pareja es que conoció a este señor que le ofreció trabajo, y se levantó esta jovencita un día, se levanta, va rumbo a la cárcel de Piedra, como él le dijo a su pareja, y es el último lugar donde la observan, pero señala que la persona con la que va es Don Meni. El cuarto y el quinto caso, bueno, pues son los casos más recientes. Cuando estábamos a la par trabajando este caso, es cuando ya encontramos la relación directa de Don Meni con cada uno de los casos. Entonces estamos hablando que Don Meni, por lo menos en lo que nosotros pudimos comprobarle, fueron 5 casos en los que él estuvo directamente relacionado en la desaparición. Pero, ¿qué es lo que destaca hasta este punto? Aquí lo que destaca en este punto es, fíjense, darnos cuenta que desde 1995 muy probablemente Don Meni estuvo vinculado a todos los casos de jóvenes desaparecidos en Ciudad Juárez. Porque una vez que se lleva a cabo la detención de Don Meni y toda esa célula criminal aquí en Ciudad Juárez en relación a estos casos, pues, desapareció por lo menos, yo creo que en un 98%, 99% de las desapariciones en la zona centro, que era el lugar considerado de alto riesgo, pero elevadísimo riesgo en casos de desapariciones en Ciudad Juárez. Entonces, no lo hemos podido comprobar, ¿verdad? Es una hipótesis que yo la tengo muy personal, en el cual eh, yo pudiera asegurar que Don Meni estuvo relacionado desde 1993, que fueron los primeros casos, hasta el 2011, en que fue detenido por estos casos y que fue investigado por estos casos. Entonces, es interesante mencionar este trabajo de investigación, porque quiero darle importancia a lo que nos señala la victimología, ¿verdad? A darle la atención correcta, no o sea, dar esa relación correctamente, esa atención correctamente
a los familiares de las víctimas, ser sensibles ante estos trabajos de investigación, porque esto fue el resultado que nos llevó a ello, ¿eh? Haber trabajado con esa sensibilización y con esa parte humana hacia las víctimas, el escucharlas, porque del haber escuchado cada uno de sus testimonios, de nueva información, nos permitió generar estos trabajos de investigación. Esto es lo que pudiéramos señalar como, como la teoría de las oportunidades, es decir, que Manuelita Languiano era ese delincuente predispuesto, ¿verdad? Que siempre estuvo alerta a encontrar esas víctimas propicias en ese lugar ausente de vigilancia, porque aún y cuando estaba cerca de una estación de policías, pues él era amigo de las policías. Entonces, es importante mencionar en este punto que el haber desarrollado este trabajo de investigación, a nosotros en lo particular, nos permitió descartar una teoría que siempre se ha manejado en el caso de jóvenes desaparecidas. Acá fue siempre muy mencionado. Por lo menos en este caso sí lo podemos descartar. Y les digo porque estábamos trabajando a la par ahí con los compañeros de perfilación. Y cuando compartíamos la información, ya le pregunto a uno de ellos, oye, ¿qué has sacado tú de estos trabajos, de la información que te hemos proporcionado? Y él nos dice, no, pues se trata de un tipo guapo en un carro muy bonito que las aborda. No, 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 no. O sea, esa teoría la descartamos. Aquí nos dimos cuenta que realmente el tipo que las enganchaba era este sujeto. No era un tipo guapo, no era un tipo en un vehículo lujoso, no era nada. O sea, era un tipo muy astuto que sabía identificar la vulnerabilidad de sus víctimas, que sabía identificar cada uno de los factores en estas víctimas. Era muy inteligente este tipo, porque tan inteligente era que él les pedía esa solicitud de empleo, donde pues obviamente él veía y analizaba qué tanta vulnerabilidad había en cada una de sus víctimas. Entonces, es importante señalar esa parte que lo particular. En este caso, nosotros descartamos esa teoría que por mucho tiempo se ha mencionado de que detrás de estos casos se encuentran eh, personas, tipos guapos en vehículos de lujo, cosas por el estilo. No. Aquí podemos ver que este tipo veía a sus víctimas. Yo me voy a esa parte, imagino cómo era engancharlas, me imagino que iban las niñas pasando ahí por la calle Oro y 16 de septiembre con su folder en mano, porque cuando encontramos los restos óseos de estas víctimas, encontramos folders de los documentos de algunas de ellas. Yo veo a estas niñas caminando temerosas por ese lugar, temerosas, y este tipo, este delincuente predispuesto, sabía que esas niñas andaban buscando trabajo, se acercaba a ellas y les decía, ¿andas buscando trabajo? Sí, ellas temerosas, pero pues no encuentro. No, mira, yo te doy 100 pesos. Casualmente iba pasando una patrulla por ahí. ¡Hey! ¿Cómo están? Y los mismos policías, ¿qué huele, don Meni? ¿Cómo está? Don Meni generando esa confianza. Mira, todos me conocen, no tengas miedo. Yo soy Don Meni, soy el hermano, porque era cristiano, profesaba la religión cristiana y eso le permitía generar también muchísimo acercamiento hacia sus víctimas. Es entonces que podemos entender esta teoría de las oportunidades como ese delincuente predispuesto que encontraba a sus víctimas propicias bajo la ausencia de un vigilante en este sector. Y eso fue lo que le permitió a este sujeto estar detrás de las desapariciones desde 1995 por lo menos, que es en el caso en que nosotros lo relacionamos. ¿Qué llegamos como conclusiones en este punto? Bueno, pues que en todos los casos Manuel Italan ya no había tenido contacto con las víctimas, que existía un muy cercano perímetro entre las calles donde se extraviaron las víctimas, que existía una cercanía entre sus victimarios y que esa correlación de variables pues, nos permitía identificar cómo, a él le permitía identificar, pues obviamente, a ciertas características que buscaban sus víctimas, como el entorno familiar, su rango de edad, su rasgo fisionómico, su creencia religiosa y la necesidad de trabajo. La línea número 3 de investigación fue la ubicación geográfica de posibles lugares de valles de víctimas
de lugares en el Valle de Juárez para la operación de víctimas probablemente privadas de la vida. Y bueno, pues este es un trabajo muy interesante, que lo vuelvo a presumir. Quien nos dio en este trabajo fueron el equipo de antropología, Roxana, Mariel, Liliana, porque ellas fueron quienes hicieron todo este trabajo ya al final para llevar a cabo una ubicación exacta donde tendríamos que llevar a cabo estos rastreos. Y todo se deriva de este mismo, en octubre del 2011, cuando se encuentra la primer víctima, se encuentra una primer víctima en este lugar y en el cual me habla esta Rox al siguiente día que van a llevar a cabo ese rastreo. Déjenme apagar, estaba tomando aquí el teléfono. Es interesante mencionarlo porque me habla Rox y me dice, comandante, ya se resolvió su hipótesis. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué me dice que ya se resolvió? Dice, ya se comprobó. Dice, ayer fuimos a- al valle. Dice, llevamos a cabo el levantamiento de unos restos óseos, dice, pertenecientes a una víctima mujer. Dice, pero encontramos un omóplato extra, una paleta, dice. Dice, pero ya era muy noche, ya no pudimos continuar con el rastreo para los demás restos a esa otra víctima. Dice, quiere decir que aquí son dos víctimas. Yo me quedé ese día sorprendido, la verdad. No sé cómo describirlo, no sé cómo escribirlo, pero fue una emoción la que en ese momento recibimos, tanto Roxana como mis compañeros y un servidor, porque ya teníamos ese punto de partida. Ya teníamos ese punto de partida y fue el 27 de enero del 2012 cuando hicimos ese primer rastreo y en el cual un trabajo multidisciplinario donde, lo vuelvo a mencionar, no nos fuimos ahí a lo loco. Se realizaba, se conformaron equipos donde íbamos participando policía ministerial, criminalística, antropología forense, la de psicología de atención a víctimas también creo. Y nos fuimos a llevar a cabo este rastreo una vez que lo ubicaron bien las compañeras de antropología y empezamos a trabajarlo así. Este es el lugar, miren, este es para que se den una idea de cómo es el lugar donde se encontraron estas víctimas. Así fue como empezamos a desarrollar nuestro recorrido. Vamos trabajando, caminando. Así nos vemos. Y así fue como fuimos encontrando cada uno de los restos. Así fue como fuimos encontrando cada uno de los restos y las prendas también. Es el mapa satelital de cómo se encontraron todos los restos de todas estas víctimas. Aquí podemos ver ya la sentencia de estos sujetos. Y bueno, pues está la nota, ¿verdad? Se les imponen casi 7 siglos de cárcel a estos sujetos. Eh, Hasta esta parte es importante señalarlo, ¿verdad? Eso es parte ya de la investigación. Entonces, podemos ver la importancia que tiene el atender desde ese enfoque victimológico la investigación, dentro de la investigación criminal. Darle la atención a las víctimas, sobre todo a los familiares de las víctimas, porque no nada más es este trabajo, ¿verdad? O sea, este trabajo, como les vuelvo a mencionar, nos permitió a nosotros desarrollar programas de prevención en las escuelas. Fue un programa dirigido para prevenir las desapariciones, sobre todo en jóvenes aquí en Ciudad Juárez, y en el cual, pues es interesante esa segunda parte en la cual tenemos que destacar en este trabajo de investigación. Por eso les decía que para mí fue muy importante desarrollar este trabajo de investigación porque entendimos que no nada más es la investigación criminal, sino también juega un papel muy importante en la prevención victimal. Y comenzamos a acudir a las escuelas para mencionarles cómo realmente ocurrían las desapariciones. Descartamos esa teoría,
de los jóvenes guapos en vehículos, ¿no? O sea, entendieron y conocieron cómo era la forma, el modus operandi de Manuel Vital Anguiano, y bueno, pues esto es un trabajo interesante también, ¿verdad? Que tenemos que reforzar. La prevención victimal es en algo que tenemos que trabajar mucho cada uno de nosotros desde nuestras distintas áreas, como sociedad, como instituciones, ya sea de gobierno, educativas, no sé, asociaciones civiles que están siempre muy metidas trabajando en todos estos asuntos. Pues yo concluiría esta presentación, siempre lo menciono, que es en memoria y con mucho respeto a cada una de las víctimas y a sus familias que gracias a que confiaron y creyeron en mis compañeros, Andrés Ramírez, Carlos Rodríguez, Eduardo Alemán, Roxana Enríquez, Farías, Mariel y Liliana, y en mí fue posible que realizáramos esta investigación que también a nosotros nos marcó de por vida. Entonces, con esto terminaría yo mi participación. Espero que haya sido de mucha utilidad, que estos trabajos que realizamos puedan generar interés en algunos de ustedes que hoy se encuentran participando y podamos entender la importancia que juega el trabajar los casos de investigación criminal con ese enfoque realmente victimológico, esa parte de sensibilización, esa parte humana, porque es la parte que nos va a llevar a resolver este tipo de casos que tanto han afectado a nuestra sociedad y que es un problema que lo tenemos a nivel nacional, no nada más en Ciudad Juárez. Sería todo de mi parte. Les agradezco mucho que hayan estado presentes y que hayan tenido interés en participar en esta ponencia de un servidor. Les mando un fuerte abrazo y un saludo cordial desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias.